Buenas tardes a todos. A partir de este momento les doy la bienvenida al webinar Tratamiento clínico de la enfermedad vascular periférica y pitavastatina, una nueva alternativa para el tratamiento de las dislipemias, auspiciado por el laboratorio Eurofarma. Durante toda la sesión van a contar con un chat privado, el cual pueden localizar en este momento en la parte inferior derecha de su pantalla, a través del cual van a poder enviar sus preguntas y comentarios en el momento que deseen. Simplemente escriban su pregunta, su comentario, no esperen a que les propongamos hacerlo, ya que el equipo de producción va a estar recabando toda la información que ustedes envíen, preguntas, comentarios, sugerencias, y van a ser tenidas en cuenta en ese momento. Bien, vamos a comenzar entonces el presente webinar saludando cordialmente al doctor Jorge Tazar, que es presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán, quien va a presentar y coordinar el encuentro, a quien le voy a pasar la palabra y ustedes van a ver en segundos nomás. Adelante, doctor Tazar. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, Lo sí. escuchamos muy bien. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes, bienvenidos a la tercera reunión de la Sociedad de Cardiología de Tucumán, la tercera reunión virtual de este año 2020. Agradecemos al laboratorio Eurofarma por el apoyo y como ya les explicó Ezequiel, para los que quieran hacer preguntas a los disertantes, en la parte inferior derecha de la computadora tienen para ir viendo las preguntas. En esta reunión tenemos 3 disertantes de lujo. La primera disertación se llama Tratamiento clínico de la enfermedad vascular periférica y estará a cargo del doctor Guillermo Javier Garelli. El doctor Guillermo Garelli es especialista de cirugía vascular y terapéutica endovascular, presidente de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Vascular. También es miembro de la Sociedad Vascular de Cirugía Vascular y miembro honorario de la Sociedad de Cirugía Vascular de Colombia y Ecuador. Profesor asistente de Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y allí también se desarrolla como miembro del comité docente en la carrera de Cirugía Vascular. Se desempeña como jefe del Servicio de Cirugía Vascular Clínica en la Clínica del Estado en Córdoba y como jefe del Servicio de Hemodinamia y Cirugía Vascular del Sanatorio Privado en Río Cuarto, también en Córdoba. También se desempeña como cirujano vascular y endovascular del Sanatorio La Cañada en Córdoba y como cirujano vascular del Hospital El Pío Torres, también en Córdoba. Es un placer recibirlo, doctor Garelli. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Jorge. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que me van a... teníamos para ir pasando de aquí las diapositivas, ¿no? Perfecto. Creo que me ven bien, Jorge, ¿no? Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto, bien. Y ahí Bueno, se ve bien la presentación. Gracias, Jorge. ¿Cómo empieza todo este tema, entonces, de la claudicación intermitente? Es un término muy antiguo que se aplicó después del emperador Claudio, que caminaba una corta distancia, se detenía, se paraba y comenzaba a caminar nuevamente. La claudicación viene del término claudicare del latín, que significa cojear, que son los enfermos que de alguna manera tienen alguna dificultad para caminar, y recién en 1858 Jean-Martin Charcot describió el dolor de las extremidades inferiores como resultado se pudo determinar la causa, en definitiva, de por qué los pacientes o por qué estos personajes famosos de la historia tenían algún deterioro en la caminata. ¿Por qué el pronóstico de los pacientes con enfermedad vascular periférica? A ver si esto lo puedo, ampliar. No puedo correr la ventana. Ahí está. ¿Por qué el pronóstico de los pacientes con enfermedad arterial periférica es peor que el de los pacientes de otras manifestaciones de aterosclerosis como la enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular? Sin duda sigue siendo un enigma. Ahora, lo importante es que la enfermedad arterial periférica es un marcador de aterosclerosis, contrariamente a lo que por ahí muchos creen o piensan de que la enfermedad arterial periférica es una manifestación más,
o es un problema más dentro de las enfermedades del árbol arterial, uno tiene que tener en cuenta, y ya vamos a ver los porcentajes, de lo que ocurre cuando un paciente debuta o se manifiesta con enfermedad arterial periférica estrictamente. ¿Cuál es el factor de mal pronóstico de la enfermedad arterial periférica? La realidad nos marcó de que la farmacoterapia mal cumplida, o la farmacoterapia a la cual los pacientes no se acogen, o menos estricta y duradera, es una de las causas del mal pronóstico de la enfermedad arterial periférica, y sobre todo en lo que respecta a terapia antiplaquetaria, que llega casi a un 60% de falta de adhesión, y de las estatinas en un 56%. ¿Qué otro factor importante existe, digamos, en el mal pronóstico de la enfermedad arterial periférica? Que es la mayor relación que tiene la enfermedad arterial con la diabetes, más que con la enfermedad coronaria en sí, como muchos pueden pensar. El 26%, digamos, para denominarlos de alguna manera como prediabéticos, son desconocidos, y el 43% de los pacientes que son diabéticos conocidos, el 28% de ese 43% eran desconocidos al fin. ¿Qué debemos conocer sobre la enfermedad arterial periférica? La mayoría de las personas son asintomáticas, eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Por más que tengan el grado de enfermedad y severidad que tengan en el árbol arterial, son asintomáticas. Afecta 1 de cada 10 adultos mayores de 70 años y el 61% de los pacientes tienen enfermedad coronaria concomitante según el estudio Rich. Por lo tanto, cuando uno, vuelvo a insistir, cuando uno atiende a un paciente o cuando uno recibe a un paciente con enfermedad arterial periférica, debe pensar que el 60% desde el punto de vista clínico, no imagenológico, que llega hasta un 80%, tiene enfermedad coronaria concomitante. Esta enfermedad arterial periférica está asociada, como todos sabemos, a un alto riesgo de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renovascular, enfermedad mesentérica también, pero pocos pacientes, y eso es el mensaje que a la mayoría le debe llegar, es que pocos pacientes con claudicación intermitente progresan o llegan a una situación de amenaza o inminencia de pérdida del miembro. Fíjense que en 5 años solamente entre el 1 al 3%. Por lo tanto, al paciente no hay que amedrentarlo, no hay que asustarlo, no hay que decirle, mire, usted tiene ocluida una arteria, usted tiene tal problema en la arteria femoral o poplita y vaya directo a hacerse tal o cual cosa porque usted va a perder la pierna. Bajo ningún concepto es aplicable eso en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica en estadio de claudicación intermitente. Por lo tanto, el manejo de los factores de riesgo y lo que a posteriori ahora voy a explicar con respecto al manejo de la enfermedad en la situación de claudicación intermitente es sumamente importante para que los pacientes evolucionen favorablemente al tratamiento. La mayoría, perdón, no sé por qué no. Muy bien, los pacientes con claudicación entonces tienen un riesgo de amputación de menos del 2% a los 5 años. Por lo tanto, nosotros no le podemos decir a la gente, mire, tenga cuidado porque usted en los próximos 10 minutos, 20 minutos, 6 meses, 3 meses, usted va a perder la pierna. Bajo ningún concepto. Menos del 2% en 5 años los claudicantes pierden la pierna. Los riesgos de eventos cardiovasculares son altos. Porque el paciente ya tiene una enfermedad, es lo que dijimos al principio, el paciente ya tiene una enfermedad arterial periférica, digamos, polivascular, por lo tanto el riesgo de eventos cardiovasculares supera el 30%. La presencia de enfermedad arterial periférica en pacientes con enfermedad cerebrovascular tienen el doble de posibilidad de padecer stroke o infarto agudo de miocardio dentro del primer año. Estamos hablando de pacientes que padecen enfermedad arterial periférica, no estamos hablando de estadios. El 50% de las amputaciones ocurren dentro o sin ninguna intervención vascular previa en el primer año. Entre el 2010 y el 2000 y 2010, el mundo y la población aumentó aproximadamente en un 12.6% y la prevalencia de la enfermedad arterial periférica se incrementó en este periodo en el doble. Entonces, el beneficio a largo plazo de los procedimientos invasivos en claudicación intermitente son poco comprendidos y poco aceptados. Por lo tanto, la marca de la enfermedad arterial periférica es de alguna manera la llave, o como le dije anteriormente, es la marca de que el paciente presenta una enfermedad multisistémica en todos los territorios vasculares que anteriormente mencioné. No me voy a poner a mencionar todos los mecanismos generadores de los síntomas de la enfermedad arterial periférica, pero fundamentalmente hay que considerar la inflamación, la disfunción vascular, que eso lleva a la isquemia, pero con un compromiso, y siempre hay que tenerlo en cuenta, que es macro y microvascular, que finalmente, por un proceso eminentemente molecular, los pacientes empiezan a tener disfunción del músculo esquelético y alteración en su marcha.
Ahora, fisiopatológicamente, ¿qué ocurre en la claudicación intermitente? Los síntomas en el miembro, el tratamiento, como todos sabemos, el cilostazol, que hasta el momento no hay otra droga que haya sido, de alguna manera, ha venido a reemplazar al cilostazol para tratar a los pacientes con claudicación intermitente, pero esto claramente tiene que estar asociado o tiene que estar acompañado por ejercicios programados y supervisados. Los pacientes que solo toman o solo se les indica cilostazol y no están bajo ejercicios programados y supervisados, es muy poco probable que esos pacientes puedan mejorar. Por lo tanto, es una terapia que debe obligatoriamente estar asociada como para tener una efectividad. Simplemente para mostrar los 3 trabajos que se han publicado, y esto ha sido la semana pasada en una conferencia en Charing Cross, que mostraron estos 3 ensayos clínicos en cuanto a mejoría de calidad de vida al año, la mejoría leve en la calidad de vida a los 2 años luego de una revascularización y los costos que implica la revascularización de los pacientes comparado al tratamiento médico. La realidad marca de que los pacientes que tienen claudicación intermitente, en la medida de lo posible, deben ser tratados médicamente porque tienen una mejoría mucho más prolongada que los pacientes que son tratados en forma invasiva. Y esto por ahí, yo sé que puede sonar un poco extraño o un poco para algunos no estar de acuerdo de decir cómo, pero si yo lo revascularizo, este paciente tiene que mejorar. La realidad y los trabajos muestran que, y sobre todo este trial o este ensayo, que es el Ironic Randomized Control Trial, que dice que a los 5 años los pacientes ya tenían un deterioro en su recuperación luego de haber sido tratados en forma invasiva. Por lo tanto, el tratamiento de la claudicación intermitente hasta tanto o mientras tanto el paciente mejore debe ser realizado en forma médica. ¿Qué propiedades tiene el cilostazol? Creo que eso lo sabemos la mayoría. Es un vasodilatador antiplaquetario que actúa sobre la microcirculación, pero también mejora el endotelio porque inhibe la hiperplasia menintimal y que es un poco la última acción que se ha considerado como un gran beneficio del cilostazol en los pacientes que reciben una angioplastía, pero por sobre todas las cosas en los pacientes que reciben una angioplastía en estadios de claudicación intermitente severa o que no hayan sido o que no hayan mejorado luego del tratamiento médico. El cilostazol se metaboliza en dihidrosilostazol, que es la OPC 13015, que es un metabolito, y en monohidroxicilostazol, que es la OPC 13213, a través de 2 enzimas, pero el efecto inhibitorio sobre la agregación plaquetaria del 13015 es de 3 a 7 veces más que el propio cilostazol. O sea que en muchas drogas ocurre que el metabolito en sí suele ser mucho más potente o tiene una acción mucho más marcada y prolongada que la droga per se. ¿Cuál es la propiedad del cilostazol en sí? Todos sabemos que pertenece al grupo de los antitrombóticos, es un vasodilatador arterial, como lo dijimos recién, que inhibe selectiva y irreversiblemente la enzima, la fosfodiesterasa tipo 3, a nivel del músculo liso arterial, de los miocitos y el tejido adiposo. Es un derivado de la quinolona, lo que conlleva un incremento de los niveles de CAMP cíclico, que esto de alguna manera inhibe la adhesión de los leucocitos y plaquetas in vitro y suprime la producción de interleucina. Está indicado, como todos sabemos, como primera línea de tratamiento en pacientes con claudicación intermitente. Discúlpenme si voy un poquito más rápido, pero tengo varios slides y no tenemos tiempo prolongado para explayarnos mucho. En cuanto al dijimos que era el medicamento de elección, con una clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Lo mismo ha sido publicado en este artículo en el 2016. Es recomendado en los pacientes que tienen síntomas de claudicación intermitente con una clase 1 con un nivel de evidencia 1A. Ahora, ¿cuándo empleamos o cuándo indicamos el cilostazol? En los pacientes que tienen claudicación leve, moderada, severa, no importa, uno dice, bueno, los pacientes tienen una claudicación a 100 o 50 metros, no importa. Primero uno debe intentar como mínimo de 4 a 6 semanas y si es lo posible 8 semanas, que sería el tiempo óptimo
para determinar si tiene respuesta al tratamiento médico. Por ende, no nos debemos apurar, el paciente sabemos perfectamente bien que nos va de alguna manera a no exigir, pero a reclamar de que no mejora, hay que tratar de educarlo, para eso existen los ejercicios programados, y sí o sí, la primera línea de tratamiento debe ser con cilostazol. Ahora, ¿cuándo empleamos el cilostazol? Que todos los pacientes lo tienen, pero no pensando quizás en esta indicación en sí, en isquemia crítica, en pacientes que se les ha realizado una angioplastía. ¿Por qué? Porque tiene una acción antiestenótica que ha sido comprobada, que está publicada y que uno la tiene que tener muy en cuenta. Entonces, cuando hablamos de plan terapéutico en pacientes con claudicación intermitente, todos debemos saber que el tratamiento médico es el tratamiento fundamental y primario que debemos emplear en los pacientes, valga la redundancia, que tienen claudicación intermitente. Esto es un poco ya todo dicho en cuanto al mecanismo de acción. Lo importante, no quiero entrar mucho en detalle con esto molecular, pero la farmacocinética es rápidamente absorbido luego de la administración oral, 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas, con una concentración plasmática que se alcanza entre las 2 a 4 horas luego de la ingestión, se une a la albúmina, casi en un 100%, y su metabolismo se produce a través del citocromo P450 a nivel hepático y eliminado por orina casi en un 80%, el resto se excreta a través de la materia fecal. Los pacientes con edad avanzada tenemos que tener en cuenta, tenemos que considerar que los que tienen insuficiencia cardíaca, esos pacientes no deben recibir cilostazol, y la semivida del cilostazol es entre 11 y 13 horas, por eso los cilostazoles que teníamos hasta ahora, que eran de 100 miligramos, se administraban cada 12 horas, porque considerando que la eliminación, o la semivida, perdón, del cilostazol es aproximadamente entre 12 y 13 horas. Esto es simplemente un resumen del mecanismo de acción del cilostazol, pero hoy se hacen hincapié en 2 puntos fundamentales. En la angiogénesis, que es la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos a través de estimulación de factores vasculares de crecimiento endotelial, y el efecto antiproliferativo, que esto de alguna manera viene a explicar lo que el mecanismo de acción en los pacientes en los cuales se realiza angioplastía. Entonces, ¿cómo se desarrolla el efecto antiproliferativo? Vamos a ir un poquito más rápido con esto. A través del músculo liso e inhibe la hiperplasia mi-intimal luego de la lesión endotelial, por incremento del AMP cíclico, pero lo importante es que se aumenta el factor de crecimiento hepatocítico, que aparentemente de todos los factores vasculares de crecimiento endotelial, pareciera ser que hasta ahora es el único que tiene mayor potencialidad angiogénica y permite una mayor reendotelización luego de la lesión del vaso, realizándose, en este caso, una angioplastía. Por lo tanto, y como conclusión de este trabajo, la restenosis en el grupo tratado con angioplastía con stent, en el segmento femoropoplito y cilostazol, tuvieron un 45% menos de restenosis. ¿Por qué? Pues induce la liberación de prostaciclinas o prostaglandinas y también del óxido nítrico, que son reguladores del tono vascular. Voy a seguir un poquito más rápido para no quiero seguir utilizando tiempo. En otro trabajo habla también de la permeabilidad primaria significativamente mayor en el grupo con cilostazol que en el grupo que no se ha utilizado cilostazol a 3 años, entre el 69 en el grupo tratado con cilostazol y 54% en el grupo que no fue tratado con cilostazol. En cuanto al efecto vasculogénico, esto se ejerce a través de la movilización de células progenitoras endoteliales o EPC, o los CD34, que es la forma de dosar de alguna manera las células progenitoras endoteliales. Esto hace no solamente un efecto angiogénico, sino que mejora la función del endotelio de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, tiene un efecto indirectamente angiogénico vasculogénico en los pacientes con claudicación intermitente. Simplemente para mostrar en un comparativo de los pacientes que fueron tratados con cilostazol y los que no son tratados, lo importante es que en cuanto a la curación de la herida y al salvataje del miembro, a largo plazo fueron prácticamente igual. Por lo tanto, la indicación del cilostazol, quiero volver un segundito atrás para dar la conclusión, la indicación del cilostazol, los resultados clínicos y el salvamento de las extremidades y la mortalidad de los pacientes con y sin fueron similares en un corto periodo. Cuidado cuando uno habla ya de estos pacientes a largo periodo o en largos periodos de tiempo.
Otro de los parámetros es la medición de presión de perfusión de la piel con láser. Lamentablemente no contamos con eso habitualmente acá, pero todos sabemos que estos medicamentos o estas drogas que generan un estímulo angiogénico aumentan la presión de perfusión de la piel con láser, o en el caso de la medición transcutánea de oxígeno, aumentan los tenores de oxígeno a nivel de la piel cuando se hacen mediciones post-tratamiento. Esto, de alguna manera, es las publicaciones que tenemos hasta el momento con respecto a las terapias con cilostazol monodosis de 200 miligramos. Hay dos trabajos que son importantes, un estudio ciego, doble ciego a 12 semanas, en pacientes con claudicación intermitente, con una distancia inicial y distancia de claudicación absoluta que mejoraron en un 35 y un 41% respectivamente, con una dosis única de 200 miligramos, con una fórmula de liberación prolongada y controlada. Eso es un tema muy importante, liberación prolongada y controlada, compuesta de un polímero tipo matriz y un carbómero que hace que se libere lenta y de alguna manera programada la droga, y eso conlleva a la menor cantidad de efectos colaterales que tienen estos pacientes al administrarles este tipo de monodosis con el carbómero que controla la liberación del cilostazol. Voy a mostrar un solo caso y voy a las conclusiones finales como para mostrar lo que uno, o mejor dicho, en los pacientes que nosotros los solemos indicar o asociar a una doble terapia antiplaquetaria. Este es un paciente femenino de 73 años con dolor de reposo de 2 meses de evolución. Tenía un antecedente bypass con vena en el 2017 que nunca lo encontré, pero lo tuvo. Las heridas en la piel por lo menos estaban, pero angiográficamente no me dio la sensación, pero las heridas claramente estaban. En el examen físico, el paciente pulso femoral y popliteo los tenía presentes y ausencia de pulsos distales, con un índice tobillo-brazo de 0.40 a nivel de la arteria peronea, múltiples tratamientos médicos sin respuesta. El paciente continuó con dolor de reposo, decidimos estudiarlo y encontramos una estenosis severa del tronco tibio peroneo y de la arteria peronea, por lo que decidimos después angioplastiarlo o estudiarlo y posteriormente angioplastiarlo. Esta es la angiografía inicial. Ya para el tratamiento ya lo conocíamos, le hicimos una punción anterógrada, ahí pueden observar el introductor con un eje fémoro-popliteo prácticamente normal, con alguna pequeña irregularidad, pero solamente leve. A nivel de la poplitea exactamente igual. Pero ya acá la situación cambiaba, ausencia de la arteria tibial posterior, con una estenosis severa en el origen de la arteria peronea. No sabíamos si realmente iba a ser suficiente con una oclusión proximal de la arteria tibial anterior. Ustedes fíjense que la arteria tibial posterior no se ve, con múltiples oclusiones cortas a nivel del eje de la arteria peronea. No sé si se puede ver la próxima. Hicimos una angiografía más selectiva, nosotros vamos ultra selectivamente para poder ver bien, si no es prácticamente imposible tratar este tipo de lesiones, y ustedes pueden observar que se ve mucho mejor la lesión, es mucho más severa de lo que se veía anteriormente. Acá siguen las dos pequeñas oclusiones cortas que no nos pareció que pudiesen ocasionarnos un problema para poder tratarlo. Y finalmente, insuflamos un balón, utilizamos siempre balones largos, sobre todo cuando existen lesiones en múltiples niveles. Y el control final, que seguramente viene ahora, que es este. Hicimos la angiografía de control final post-angioplastía, y que por supuesto sabemos que estos enfermos tienen que estar posteriormente bien tratados. Esto todavía persiste la cuerda, porque siempre la dejamos por las dudas, tengamos que redilatar ese paciente, pero obtuvimos que ya mejoramos ostensiblemente la arteria peronea, prácticamente en todo su eje, y el paciente mejoró clínicamente. ¿Qué tratamiento le hicimos a este paciente? Como habitualmente hacemos en estos pacientes que son complejos: doble antiagregación plaquetaria, cilostazol, prasugrel, y eso lo mantenemos por lo menos durante 6 meses. Entonces, como conclusión, las monodosis
de silostazol de 200 miligramos tienen escasos efectos colaterales, eso claramente lo hemos visto y claramente lo hemos hablado en más de una oportunidad con más de un colega de distintos lugares. Es útil en personas de edad avanzada con múltiple medicación porque sabemos que el paciente tiene que tomar solo un comprimido por día. Mejora la distancia libre caminada de dolor y la distancia máxima de caminado, eso lo sabemos, tienen un efecto antiproliferativo y angiogénico, con la movilización de las células progenitoras endoteliales, que esto viene a explicar de alguna manera el efecto angiogénico que tiene en este caso el silostazol. Y conclusiones finales del tratamiento médico, todos sabemos que, por lo menos ahora y cada vez se está publicando más, que ofrece mejores resultados que los tratamientos invasivos. Tenemos que lamentablemente hacer hincapié en el tratamiento médico. Solo ofrece una mejoría leve y transitoria el tratamiento invasivo, con un costo elevado para los procesos de revascularización en los claudicantes, y el tratamiento médico post-ATP o post-balón o stent, o lo que uno utilice para autoplastear esos pacientes, le asociamos siempre, les repito, silostazol, estatinas, que eso lo maneja quizás nuestro cardiólogo, y algún otro antiagregante plaquetario para mejorar la permeabilidad de esos pacientes. Gracias y disculpen la extensión del tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Garelli. Excelente la presentación. Vamos a pasar rápidamente a la segunda disertación, que está a cargo del doctor José Francisco de Rosa y se titula Introducción a la presentación de la pitavastatina. El doctor de Rosa es presidente del Comité de Prevención Cardiovascular de la Federación Argentina de Cardiología, asesor científico de la Sociedad Argentina de Lípidos y docente del posgrado de la carrera de médico especialista en cardiología de la Universidad Nacional de Tucumán. Doctor José Francisco, muchas gracias por estar, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, doctor Tassar. Excelente tu charla, Guillermo. Agradezco a la Sociedad de Cardiología, en la persona del presidente, el doctor Jorge Tassar, este espacio, y agradezco al laboratorio Eurofarma la invitación a la presentación de esta nueva, para nosotros, para nuestro medio, una nueva estatina, la pitavastatina. Vaya como reflexión inicial, algo que no está fuera de contexto para nada. Hemos mejorado muchísimo en el tratamiento de los eventos recurrentes en pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, y a eso llamamos prevención secundaria. Y hemos mejorado mucho en la evaluación de riesgo global en aquellos pacientes que no tuvieron un evento y estamos previniendo el primer infarto, y a eso le llamamos prevención primaria. Pero hay que internalizar el concepto de prevención primordial, que es nada más ni nada menos que la prevención de la aparición de factores de riesgo mayores cardiovasculares. Parece utópico y razonable de hacerlo en las primeras etapas de la vida. Por eso vale la sentencia de Amartya Sen, un laureado premio de economía del año 98, en donde dice, metafóricamente, el útero es un objetivo promisorio para la prevención tanto en países de bajos recursos como en países de altos recursos. Más que metáfora, una realidad. Y realmente, para introducirnos en la presentación de la pitavastatina, tenemos que decir que la pitavastatina comprende, está incluida en una clase de drogas llamadas estatina o astatina. Pues para comprender la situación de estas estatinas y entender la prescripción de lo mismo, valga la pena hacer una trazabilidad de las estatinas. Para ello, un pequeño resumen de historia. En el año 1973, el doctor Akira Endo, en los laboratorios de Tokio, en Japón, descubrió la primera estatina, que la llamó mevinolin compactino mevastatina, que luego se transformó en lovastatina en el año 79. Curiosamente, Michael Brown y Joseph Golding comienzan en el año 73 sus interesantes investigaciones sobre el descubrimiento de los receptores, que lo consiguen después de varios años de investigación. Es tan importante este hito histórico del descubrimiento, por más que sea una serendipia de la investigación, es muy importante, tanto así, la sentencia del doctor Michael Brown y Joseph Goldstein, laureado con el premio
Nobel de Medicina del año 85 cuando dice: el doctor Akira Endo nunca derivó beneficio financiero por este descubrimiento, a pesar del hecho de que las estatinas están entre las más ampliamente prescritas medicaciones. Y tanto es así que millones de personas se beneficiarán en extensión de calidad y cantidad de vida. Y hay una evidencia abrumadora, y esta evidencia viene a cerrar la hipótesis del colesterol. La presunción de la asociación de que la hipercolesterolemia estaba asociada a eventos cardiovasculares de hace 50 años y luego la firme hipótesis que descender el colesterol LDL desciende eventos cardiovasculares fue cerrada con la aparición de las estatinas y la abrumadora evidencia que viene de la mano del CTTT, que es un estudio, un metaanálisis de más data individual de más de 170.000 pacientes en 24 estudios randomizados, donde resumen que por cada 40 miligramos de reducción en LDL se reducen los principales eventos cardiovasculares, infarto, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, revascularización y además, no es poco, mortalidad total por un 22 o un 25%, y todo debido a estos beneficios en el curso del tiempo de la prescripción y complacencia en el tratamiento con las estatinas, desde días con el descenso de la LDL y restaurar la función endotelial, hasta más de un año cuando se reducen los eventos cardiovasculares. Y además fue piedra fundamental, piedra basal, fundamento para la guía de procedimiento que los que hacemos prevención cardiovascular no son de tanta utilidad. Y a esto le llamamos ATP 1, 2, 3, 4 a través del tiempo, panel del tratamiento del adulto, del Programa Nacional de Educación del Colesterol, de la Asociación Americana de Cardiología, como así también la guía de procedimiento de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y de Cardiología. ¿Son iguales las estatinas? ¿Tienen similitudes? Sí, tienen diferencias también. ¿Y dónde radican toda esta semejanza y esta diferencia? En su estructura química, en su farmacocinesis, lo que el organismo le hace a la droga, en su farmacodinamia, lo que la droga le hace al organismo, resumida en absorción, distribución, metabolismo y eliminación, fundamentalmente en el sitio de inhibición enzimática y, por supuesto, en su farmacogenética. ¿Cuáles son las estatinas desde la pitavastatina para cumplir con o terminar con la trazabilidad de las estatinas? Las estatinas naturales, mevastatina, lovastatina y pravastatina, elaboradas por fermentación fúngica de la mevastatina con el penicillium citrino, la lovastatina con el aspergillus terro y la pravastatina con la nocardia autotrofa. La semisintética simvastatina y la sintética fluva, rosu, atorva y nuestra tan mentada pitavastatina. Ahora, en la farmacodinamia, ¿cuál es el elemento similar a todas las estatinas? Su farmacoforo. Su farmacoforo, que no es nada más que la unidad biológica que produce la inhibición enzimática, dice que todas las estatinas actúan por inhibición de la hidroximetil-CoA-reductasa, que es la enzima que desdobla el sustrato, cataliza el sustrato HMG-CoA al ácido mevalónico y es el paso limitante de la velocidad de reacción del proceso para la elaboración del colesterol. Desde el ácido mevalónico hacia abajo se acelera el proceso. ¿Y cómo se produce esta inhibición? Y esto es importante para la similitud y el farmacoforo. Por una inhibición estérica del sustrato a la unión con la enzima. La estatina, que tiene una fórmula parecida al sustrato, displaza, engaña a la enzima y ocupa el sitio donde debiera estar el sustrato. De la manera en que lo ocupa, se produce la inhibición estérica, tanto planear como estereoisomérica, y de esa manera se inhibe a la enzima. Ahora, cada vez que la estatina aumenta su voluminosidad por adiciones de cadenas laterales químicas, el impacto en la eficacia hipolipemiante cada vez es mayor. Por eso las estatinas sintéticas como fluva, atorva, rosu y pitavastatina tienen un grupo adicional psicopropilofluorofenil que hace que este engarce sea más firme y más amplio y por tanto aumenta la eficacia de las estatinas.
¿Cómo se clasifican de acuerdo a su intensidad? En alta intensidad, moderada intensidad y baja intensidad, de acuerdo si descienden el colesterol un 50% la de alta intensidad hasta un menos del 30% la de baja intensidad. ¿Cuáles son, ya viendo las características farmacodinámicas, similitudes y diferencias, cuáles son las características farmacocinéticas de la cestatina, que seguramente se explayará en algunos puntos mejor el doctor Fernando Filippini? Pues, ¿son profármacos? No, la pitavastatina se diferencia de lo demás porque no es profármaco. En cuanto a la absorción, ¿puede darse con los alimentos? Sí, no influye en la absorción de la estatina el ingresar la estatina con los alimentos, diferente a la mayoría de las otras estatinas que alteran la absorción cuando se las incorpora dentro de los alimentos. Su biodisponibilidad es muy parecida, aunque la sintética y rosu y pitavastatina tienen mejor biodisponibilidad, sobre todo debido a su eliminación biliar y su circuito enterohepático, que luego explicaré. En la unión a proteínas plasmáticas son muy similares, y en cuanto al metabolismo, indudablemente las estatinas sufren el metabolismo por el sistema microsomal de oxidación de sustratos que ustedes conocen con el nombre de citocromo P450, uno de los cuales, el 3A4, metaboliza, oxida la mayor parte de los sustratos y xenófobos, aproximadamente entre un 30 y un 40%. Pues pitavastatina no se metaboliza por el CYP3A4, sino por el citocromo 12,9 y 12,8, parecido a la rosuvastatina, y en menor cantidad. Y de esta manera va a tener poca interacción con otras drogas que pudiera tomar el paciente, que se metabolizan por el mismo 3A4, y en consecuencia el 12,9 y el 12,8 está libre para la metabolización de la pitavastatina. La eliminación es muy importante. Se elimina mayormente, como la mayoría de las estatinas sintéticas, a través de la bilis, pero tiene una característica fundamental. Cumplen el circuito enterohepático varias veces y eso aumenta su biodisponibilidad. Se produce una excreción, una eliminación, la última parte de su farmacocinética, a través del riñón en un 5% y a través de las heces en un porcentaje un poco mayor, con una semivida de aproximadamente 12 horas, no inferior a atorva y a rosuvastatina. Dos situaciones farmacocinéticas que hay que contemplar. Una, ¿en qué momento damos las estatinas? Como se conoce que el colesterol se produce más de noche, en general se indica la estatina de noche. Si es la pitavastatina, con la cena tranquilamente. Pero hay algunos pacientes que por su efecto colateral que tienen las estatinas de producir insomnio, hay que administrarla en otro momento del día. Y lo que sí hay que respetar el ritmo circadiano que regula tanto nuestro reloj biológico, comportamiento de la alimentación, liberación de hormonas, presión arterial, hasta patente del sueño. Por eso lo que hay que respetar, tanto cuando uno la da diariamente o días alternos, es el horario de administración. Y la otra característica es su solubilidad, su lipofilicidad o su hidrofilicidad. ¿Está de acuerdo la investigación con que la lipofilicidad aumenta la eficacia? Pues de alguna manera la investigación dice que sí, pero de alguna manera también dice que la hidrofilicidad hace que la estatina no penetre tanto y produzca menos efectos adversos. No obstante, sí se ha demostrado que la lipofilicidad facilita el ingreso como el egreso de la estatina y de esa manera produce menos desmoronamiento de la membrana celular, la bicapa fosfolipídica, como bien está expresada en este slide. ¿Se termina todo con la biodisponibilidad y eliminación a través del citocromo P450? No, las estatinas tienen otro mecanismo y pitavastatina tiene otro mecanismo porque existen proteínas de influjo celular y proteínas de flujo celular. Las proteínas de influjo celular son las proteínas transportadoras de aniones orgánicos, una de las cuales, la 1B1, es patrimonio de la pitavastatina. Y también de flujo, como es la proteína resistente del cáncer de mama.
Ambas son consideradas, y en un extenso estudio japonés publicado hace poco tiempo, ellos insisten que a pesar de que la inhibición enzimática es el elemento clave para la eficacia hipolipemiante de las estatinas, también estos transportadores de influjo y de flujo son muy importantes, sobre todo su polimorfismo genético, a tal punto que estas investigaciones dicen que es más importante el sitio de exposición en el hepatocito de la estatina que la misma inhibición enzimática. Por fin, un top tips en cuanto a los eventos adversos de la estatina. Después de la mortalidad total, la segunda medida posiblemente más importante en los efectos de la terapia activa en los estudios clínicos randomizados, comparando el grupo de control y el grupo de tratamiento, es la incidencia de eventos adversos serios. Si bien los beneficios de cualquier medida preventiva aumentan de acuerdo al riesgo de enfermedad, eso siempre los recitamos. A mayor intensidad de riesgo, mayor intensidad de beneficio, mayor intensidad de tratamiento. Más grande beneficio en pacientes con más alto riesgo. Los perjuicios de la terapia generalmente se distribuyen igual por todos los niveles de riesgo. Si uno prescribe la misma dosis de estatina a un paciente de alto riesgo como un paciente de menor riesgo, siempre va a ser más beneficiado el paciente de alto riesgo. Pero los eventos adversos se van a distribuir igual por los pacientes de alto riesgo como los pacientes de bajo riesgo. Por eso es de buen juicio clínico que, de acuerdo al riesgo global del paciente y de sus patologías concomitantes, sea la indicación de la más adecuada estatina para ello, con el más apropiado perfil de eficacia y seguridad. Conclusiones. Las estatinas son el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes dilipidémicos. Las estatinas poseen una abrumadora y sostenida evidencia científica en términos de beneficio en disminución de eventos ateroescleróticos cardiovasculares. Las estatinas comparten un efecto de clase, principalmente efecto farmacóforo muy símil de las estatinas, inhibición de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, enzima pivotante en la producción de colesterol. Existen semejanzas y diferencias químicas, estructurales, farmacocinéticas y farmacodinámicas entre las distintas estatinas. Efecto de droga. Pitavastatina, una nueva estatina a considerar, presenta un interesante perfil de seguridad y eficacia para el enfoque del tratamiento hipolipemiante de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Siempre excelente su presentación. Vamos a pasar entonces a la última charla que está a cargo del doctor Fernando Filippini y se titula La pitavastatina, similitudes y diferencias con otras estatinas. El doctor Fernando Filippini es doctor en medicina, magíster en enfermedad cardiovascular, hecho esto en la Universidad de Barcelona, especialista universitario en clínica médica, experto en lípidos, especialista en hipertensión arterial, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos. Doctor Filippini, muchas gracias por acompañarnos, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí poder estar en este webinar y agradezco a la Sociedad de Cardiología de Tucumán y a Laboratorios Eurofarma. Yo voy a seguir con algunos aspectos de los que ya ha iniciado el doctor De Rosa y vamos a ver cuáles son las similitudes y las diferencias que esta estatina, que como dijo José, no es nueva, en realidad es una estatina que se usa hace ya varios años en otros países, pero recién ha ingresado en la Argentina hace muy poquito tiempo. ¿Qué tiene de particular este tipo de fármaco? Es un fármaco que tiene una muy alta unión a proteínas, se une casi en un 99% esencialmente a la albúmina y en parte a la glucoproteína ácida alfa-1. Esto le da una serie de características, está mucho tiempo en los tejidos. Se metaboliza muy rápidamente en el hígado por glucuronización y su metabolito, la pitavastatin-lactona, tiene un mínimo metabolismo por el sistema de los citocromos. Ya veremos que esto es una importante ventaja porque hace que se pueda utilizar concomitantemente con otro tipo de drogas que a veces interfieren en los tratamientos. ¿Qué particular tiene este tipo de fármaco? Tiene una vida media de alrededor de 10 horas, un poco menos que atorva
y rosuvastatina, pero alcanza perfectamente. Tengan en cuenta que la vida media plasmática no hace al efecto, sino al tiempo en que es clarificada del plasma. Tiene una muy alta excreción por heces, prácticamente total, solamente un 5% en orina, lo cual hace que este tipo de droga pueda utilizarse con más facilidad en los pacientes que tengan trastornos renales, a veces requiriendo algún ajuste de dosis. Tiene una acción que se la ha considerado hidrofílica, está más cerca de las hidrofílicas que las lipofílicas, si bien comparte algún tipo de aspecto de lipofilicidad también. Ya mencioné la utilidad de insuficiencia renal. Y un dato de mucha importancia es que se la puede utilizar perfectamente tanto en hombres como mujeres. No hay diferencia en lo que hace a su metabolismo, su acción, etcétera, en hombres o mujeres. Se puede utilizar en pacientes añosos, como veremos en un momento, y también en distintas etnias, y esto es un problema que tiene una importancia decisiva. Algunas estatinas tienen un metabolismo distinto en las poblaciones orientales, de ahí que este fármaco se ha utilizado bastante en Japón por sus particularidades. Otra característica de la pitavastatina es su volumen de distribución. Es de 133 litros, similar a la de atorva y rosuvastatina. El volumen de distribución quiere decir lo siguiente: cuando un fármaco se une mucho a los tejidos, penetra fácilmente en ellos, queda circulando solamente una pequeña parte. Y esto es justamente lo que hace que el volumen de distribución grande sea importante. La pitavastatina lo tiene, y cuando entra en los tejidos, esencialmente penetra en hígado. Ahora bien, ¿qué sucede con las dosis de estatinas? La dosis estándar de la pitavastatina es de 2 miligramos. Con 2 miligramos se obtiene un descenso cercano al 30-40% del LDL colesterol, en tanto que el colesterol total baja alrededor del 30%. También lo hace en un porcentaje similar la ApoB, y esto no es menos importante. Tiene un descenso importante de triglicéridos, alrededor del 15 al 20%, influye sobre la VLDL. Y quizás el dato de más significación que la diferencia de otras estatinas es el notable aumento del colesterol HDL. Con 2 miligramos se alcanza hasta un 14% de incremento. Cuando uno compara con la dosis máxima de 4 miligramos, esto se incrementa, obviamente es mayor el descenso tanto en colesterol LDL como total, es mayor todavía con la ApoB, también mayor en los triglicéridos, y llega casi a un 20% en el HDL colesterol. En consecuencia, es un tipo de fármaco que tiene una serie de indicaciones muy interesantes, como veremos ahora. Y cuando esta droga apareció, se pensó en estudiarla, obviamente, en pacientes con prevención claramente secundaria. Y se planteó cuál era la eficacia y la potencia de esta estatina. Entonces se hizo un estudio que fue hecho en Japón por la investigación Hiro en el 2009. Él tomó 252 pacientes con intervención percutánea previa, se los siguió durante casi 10 meses y se los evaluó antes y después con IBUS. ¿Qué es lo que se vio? Que 4 miligramos de pitavastatina son equivalentes a 20 miligramos de atorvastatina, tanto en el descenso lipídico, que es del 38% para la primera y 37% para la segunda, como en el remodelado que sufre la arteria. Baja un 17% el volumen de placas con pitavastatina y 18% con atorvastatina. Estadísticamente estas diferencias no son significativas y avalan la eficacia como una estatina de potencia intermedia. Algo de lo que normalmente no vemos, pero que realmente tiene mucha importancia, mucha importancia, son los denominados efectos pleiotrópicos. Los efectos pleiotrópicos en realidad los podríamos considerar como efectos antiinflamatorios o antiaterogénicos en la pared arterial que exceden el descenso del colesterol. Y así esta droga logra disminuir la proteína C reactiva ultrasensible en alrededor de un 35% y los niveles de pentraxina 3, que es otra droga que se usa en investigación como marcador inflamatorio, ambas, aún con 2 miligramos, se verifica su descenso. El otro dato que es objetivable es en los pacientes que tienen lesiones ya vasculares, en hipertensión, por ejemplo, con una alta velocidad de onda de pulso o con un engrosamiento íntima media. En ambos casos, 2 o 4 miligramos de pitavastatina logra modificar estos parámetros, generando en un corto periodo de tiempo, en 1 a 2 años, junto con el tratamiento antihipertensivo, una sustancial mejoría del cuadro de este tipo de personas.
A medida que pasaron los años, se fueron planteando, sobre todo en la población japonesa, que como les digo, los orientales tienen una respuesta distinta a las estatinas que la población occidental. No había datos de qué pasaba en la población japonesa cuando se hacían ensayos en grandes poblaciones. Así se tomó una población en prevención secundaria, en total más de 15.000 pacientes que luego de ser randomizados quedaron en 13.054 pacientes. Esta población tenía que tener por definición menos de 120 miligramos de colesterol LDL. El promedio de la misma era 68 años, con un claro predominio de varones. Se lo siguió durante 4 años, dividiéndolo en 2 poblaciones. Una con 1 miligramo, otra con 4 miligramos de pitavastatina. Lo que se quería conocer si realmente las dosis más altas obtenían mejores resultados clínicos, como con otras estatinas ha pasado. Así quedaron 6.199 pacientes con 4 miligramos y 6.124 con 1 miligramo. Al cabo de un tiempo se estudiaron los puntos finales primarios, que son los habituales, la muerte cardiovascular, el infarto, el ACV, etc. Y también se buscó un punto final secundario, que eran los primarios más una revascularización de emergencia. En ambos casos, lo que se vio fue lo siguiente. Obviamente con 4 miligramos se obtuvo un descenso mucho mayor del colesterol LDL de 14.7 miligramos, y esto es altamente significativo, con una P de 0,01, y se vio que los eventos primarios, el riesgo relativo de eventos primarios era mucho menor en la población que tomaba 4 miligramos que la que tomaba 1, un 4,3% contra 5,4%. Exactamente el mismo efecto en aquellos pacientes que requirieron nuevas angioplastias o medidas intervencionistas, 7,9% en la población con 4 miligramos contra casi 10 en la población que tomaba 1 miligramo. Lo destacable de este estudio es que se vio que en todos los casos hubo una disminución de muerte, especialmente con las dosis altas. Se vio la muerte por cualquier causa disminuida. Ahora bien, no voy a redundar en las cuestiones que ya José habló muy explícitamente, muy claramente, pero sí quiero tocar 5 o 6 puntos que hacen a la diferencia de esta estatina con respecto a las estatinas, las excelentes drogas que contamos en nuestro momento. Y esto es la relación con el citocromo P450, el grave problema, el serio problema del dolor y el daño muscular, la influencia de la insulinoresistencia y en el síndrome metabólico, la incidencia de diabetes, el uso en pacientes añosos y polimedicados y los pacientes HIV positivos. En lo que hace a los pacientes que están recibiendo otro tipo de fármacos, pitavastatina tiene una característica que es única. Tiene la introducción de un grupo químico que se llama heptenoato. El heptenoato hace que el sistema de los citocromos prácticamente no lo tome. Hay una muy escasa metabolización por el citocromo C8 y 12,9, que es muy mínima, en razón de lo cual esta droga tiene una muy amplia capacidad de combinarse con cualquier tipo de fármacos, salvo con los 2 o 3 en los que ninguna estatina se puede combinar. Esto hace que sea una droga de mucha seguridad y que podamos usarla prácticamente en cualquier tipo de pacientes. Tal vez una de las causas prácticas que limitan mucho el uso de las estatinas, y uno de los factores que más ayuda a esto es el doctor Google, porque la gente se mete en internet, busca datos y encuentra que hay gente que aduce que las estatinas generan un dolor muscular en las rodillas, en la punta de los dedos, en la cabeza, etcétera, cosa que no es tan así. Las estatinas realmente, en un porcentaje de entre el 10 y el 15%, pueden generar dolor en la raíz de los miembros, brazos y piernas, a veces en la región lumbar. Todo otro tipo de dolor no está vinculado y debe ser descartado como fibromialgia, polimiositis, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de droga en particular? Justamente parecería ser que las estatinas, por la inhibición de la síntesis de la coenzima Q10, generan un trastorno a nivel mitocondrial en la producción de adenosintrifosfato. Esto influiría en que el músculo sufra, las células musculares sufran, porque hay una avalancha de radicales libres. La pitavastatina, en cambio,
justamente como había mencionado el doctor De Rosa, penetra rápidamente en hígado por una proteína de transporte, la OATP1B1, y prácticamente muy poco en otros tejidos. O sea, rápidamente invade hígado, allí hace su acción específica, y solamente en el 1% de los pacientes tratados tiene algo de dolor muscular con un mínimo aumento de la CPK. Esto tiene mucha importancia porque en este tipo de pacientes que requieren una estatina y no se la podemos brindar, tal vez la pitavastatina sea la solución a ese tipo de problemas. Otro tipo de indicación muy específica de la pitavastatina es el paciente con síndrome metabólico, el paciente obeso que además tiene bajos niveles de HDL colesterol por definición. Yo mencioné antes que la pitavastatina genera un aumento sostenido que llega al 14% con los 2 miligramos, pero lo notable es que a lo largo del tiempo, mientras lo seguimos usando, esta droga logra seguir intensificando el aumento del HDL colesterol. También en forma sostenida va a ajustar los niveles de ApoA1, va a disminuir VLDL, pero lo importante es que logra atenuar la insulinoresistencia en muchos casos y no tiene una acción negativa sobre la esteatosis hepática que la mayoría de estos pacientes tienen. Se ha visto también que en algunos casos puede mejorar incluso la tasa de filtración renal de los pacientes. Otro dato de importancia es que se estudió justamente qué pasaba con la insulinosensibilidad en este tipo de personas, obesas, metabólicas, etc. Se hizo un estudio muy importante en el Hospital General de Massachusetts, en Harvard, y se dio pitavastatina durante 24 semanas versus placebo a una población de 50 pacientes, donde se hicieron todos y cada uno de los estudios, incluso el CLAM euglucémico hiperinsulinémico, el OMA, etc., y se vio que la pitavastatina no genera ninguna modificación de la glucosa, ni en ayunas, ni en ninguna de las pruebas de insulinoresistencia. Tampoco incrementa la esteatosis hepática, en razón de lo cual el síndrome metabólico, el paciente obeso, el paciente con HDL bajo, tiene una muy clara y específica indicación de esto, al igual que aquellos pacientes que tienen una tendencia, uno ve que progresivamente por su insulinoresistencia, pueden ingresar a lo largo del tratamiento en el terreno de diabetes. Esto ya fue visto en el estudio Júpiter y en otros estudios. Si ustedes ven en esta gráfica, se ve claramente que todas las estatinas tienen un odds ratio que varía, y más o menos uno puede decir que en un 15 o un 20% de casi todas las estatinas pueden inducir la aparición de una diabetes de novo. Todos sabemos que los beneficios clínicos de las estatinas superan ampliamente ese bajo porcentaje, y es más, que el paciente diabético debe recibir obligadamente una estatina. Sin embargo, la pitavastatina prácticamente es neutra. No incrementa, su odds ratio está alrededor de 1, o sea, ni estimula ni disminuye la incidencia de este tipo de factores. O sea que ese tipo de personas que tengan riesgo de diabetes encuentran en este tipo de droga una muy clara indicación para su uso. Lo que se ha cuestionado mucho tiempo es por qué pasa esto con las estatinas. Hoy en día sabemos que las estatinas impactan en el flujo de calcio en la célula, y eso hace que las células de los islotes, al ser invadidas por el calcio, disminuyan la secreción de insulina. También se ha visto que pueden sobreregular la expresión del receptor LDL, y esto lleva a que capten todavía más colesterol, y lo más serio es que se acumulan oxiesteroles en el interior de las células. En consecuencia, la señal de insulina va a tener modificaciones, va a haber cambios en el transporte de glucosa, las células beta pancreáticas van a comenzar a fracasar en su función, hay desregulación de genes clave también que tienen que ver con el estrés oxidativo. El resultado final es que hay un proceso de tipo inflamatorio y a veces degeneración de memoria hiperglucémica, y un porcentaje cierto de los pacientes que reciben estatinas puede llegar a tener esta contraindicación. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Por qué la pitavastatina tiene muchísimo menos influencia en este tipo de cuestiones? Se sabe que la pitavastatina no influye para nada en los transportadores GLUT4. Los GLUT4 son los que internalizan la glucosa en la célula. La pitavastatina los preserva totalmente, con lo cual tiene una acción claramente beneficiosa, y además es capaz de aumentar los niveles de adiponectina. La adiponectina, como todos saben, es la única adipocitoquina antiinflamatoria y protectora. Esta droga lo logra aumentar.
ya habíamos mencionado antes también, que influía sobre los niveles de coenzima Q10, alterándolos muy poco, en razón de lo cual es una droga que tiene una indicación muy precisa en este tipo de personas. ¿Qué sucede con los pacientes añosos? Los pacientes añosos a veces son un poco problemáticos porque, como mencionó el doctor De Rosa, alteran su metabolismo a medida que pasan los años, etc. Los datos de los que se dispone, acá tiene una cita usted de Cardiovascular Aging del 2015, dicen que la pitavastatina tiene una eficacia similar o aún mejor que en la gente joven. El área bajo la curva prácticamente aumenta muy poco y no requiere ajuste de dosis, no hay alteraciones en eficacia o seguridad de la droga, la tolerancia es buena en los pacientes añosos, muy raramente hay ajuste de dosis, salvo cuando hay una importante insuficiencia renal crónica o una insuficiencia hepática, donde habrá que valorar el beneficio o el riesgo de usar una estatina. No hay diferencias étnicas en los pacientes añosos, por esto esta estatina se usa tanto en Oriente. ¿Qué efectos colaterales frecuentemente se ven? Una aparición de mialgias de 2.6%, el doble más o menos que en la pacientes que no tienen jóvenes. Hay un aumento muy ligero de CPK despreciable y en algunos casos náuseas. Muy pocos pacientes, alrededor de los 7%, discontinuaron el tratamiento por efectos colaterales. Tengan en cuenta que con las otras estatinas, si las vamos a indicar en pacientes añosos, el porcentaje de abandono suele ser mayor. Y por último, un dato de mucha jerarquía y tiene que ver con el HIV-Sida. Ustedes saben que hoy en día, gracias a los tratamientos antirretrovirales, se ha conseguido prácticamente neutralizar el aspecto infeccioso y la muerte cierta a corto plazo. Y en muchas situaciones, esta gente que tiene insulina resistencia, entre otras tantas cosas, muere en más de la mitad de los casos por fenómenos cardiovasculares, infarto, etc. ¿Qué es lo que sucede con las drogas antirretrovirales y las estatinas? La mayoría de los antirretrovirales se metabolizan en el citocromo 3A4, por lo que la lovastatina y la simvastatina no tienen indicación en los pacientes en tratamiento activo con 4 fármacos para el tratamiento del HIV. La atorvastatina puede producir un incremento moderado. Si se la usa, no debe superarse los 20 miligramos máximo de atorvastatina. Lo mismo pasa con la rosuvastatina, a lo sumo 10 miligramos. La fluvastatina y la pravastatina requieren ajustes de dosis muy importante, disminución de las dosis, pero en el caso de la pitavastatina, porque prácticamente no toca el sistema de los citocromos, se lo maneja en dosis habituales. Es decir, hasta hace poco tiempo yo tenía muchos problemas en la universidad para tratar los pacientes HIV que presentaban dislipidemias. Esto constituye sin lugar a dudas una alternativa muy interesante que permite que uno ajuste este tipo de cosas. En muchos casos podemos combinar estos pacientes en dislipidemias mixtas, se pueden llegar a combinar con otro tipo de drogas específicamente para fibratos, para tratar la dislipidemia mixta, se pueden combinar también con ezetimibe sin ningún tipo de problemas. Para terminar, estamos en presencia de una droga nueva para nosotros, que tiene una serie de ventajas interesantes, que tiene una potencia intermedia que en la mayoría de los casos alcanza, pero que puede ser usada en muchos casos también en pacientes ya en prevención secundaria. Muchas gracias por su atención. La conferencia, muy claro, la verdad que las tres han sido excelentes. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestros panelistas, la doctora María Rosa Imat, no sé si está escuchando, para que habilite su micrófono y pueda dar su opinión o hacerle una pregunta a alguno de los disertantes. ¿Está la doctora María Rosa? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Perfectamente, María Rosa. Bien, quería felicitar a todos los expositores por las excelentes presentaciones, en primer lugar. Comentar en forma general que la enfermedad vascular periférica, sin duda, es un cuadro de muy alto riesgo, que con alta
frecuencia se asocia a lesiones en otros territorios, por lo cual son pacientes con un perfil de riesgo extremadamente elevado, por lo cual es muy importante y recalcar a los cardiólogos clínicos, sobre todo, que es muy importante pesquisarlos, diagnosticarlos y tratarlos. En esto el tratamiento médico y sobre todo y en especial en el caso de la enfermedad vascular periférica con cilostazol, coincido que es fundamental antes, durante y después de la revascularización, cuando esta está indicada. Disponer de la forma farmacológica de 200 miligramos sin duda será beneficioso para incrementar la adherencia de los pacientes y asegurarnos un tratamiento óptimo. Yo, dicho esto, quería hacerle una pregunta y un comentario al doctor Garelli, perdón. Respecto a el tiempo que utilizan para doble antiagregación post-revascularización de isquemia crítica para la revascularización percutánea infrapatelar. Si no escuché bien, en el caso que él puso de ejemplo, comentó que utilizaba prasugrel. Y atento a que estos son pacientes con un alto perfil de riesgo y muchas veces con contraindicaciones hemorrágicas para la utilización de prasugrel, quería preguntarle cuál es su experiencia, si ellos lo usan de rutina y cuánto tiempo. Y finalmente, respecto a la revascularización percutánea, en el caso de la claudicación intermitente, en casos leves y moderados, si bien los estudios randomizados no han demostrado superioridad versus el tratamiento médico, teniendo en primer lugar que hacer el tratamiento médico óptimo y rehabilitación, atento que muchas veces son pacientes que igualmente no tienen buena calidad de vida, igualmente hay baja adherencia al tratamiento o a veces tienen limitaciones importantes en el acceso a los programas de rehabilitación, y también atento a la seguridad y la eficacia que hemos ido desarrollando con el paso del tiempo con el tratamiento percutáneo de angioplastia, especialmente en las lesiones que van de TAS A a C. Realmente cuesta mucho a mí como intervencionista, me cuesta mucho no tratar a este paciente sabiendo que indefectiblemente, que desde el punto de vista general voy a mejorar, voy a propiciar una mejoría de su condición cardiovascular porque me va a permitir que pueda hacer actividad física sin limitaciones, etcétera. Y además que técnicamente, si bien puedo tenerlo mucho tiempo asintomático o muy oligosintomático con el tratamiento farmacológico, anatómicamente, indefectiblemente va a evolucionar muchas veces a la oclusión crónica, con lo cual en el momento que plantee la revascularización va a ser más compleja, con resultados más limitados o con técnicas de mayor mortalidad. Bueno, un poco era mi opinión y quería saber respecto a la doble antiagregación. ¿Por dónde puedo empezar? Por el prasugrel. Isquemia No, crítica, sí. Tiempo de antiagregación. Bueno, a ver, no, la realidad es que no hemos observado nosotros un incremento en lo que uno más teme, que es el sangrado gastrointestinal en los pacientes que tienen doble o triple antiagregación plaquetaria. Nosotros en general tratamos de no hacer triple antiagregación plaquetaria. Si el paciente está con prasugrel y cilostazol, la aspirina se la retiramos. Creemos que ya tiene suficiente antiagregación plaquetaria como para no recibir ya una dosis de aspirina extra a todo esto. Aunque se puede hacer, está publicado, pero no es el caso puntualmente nuestro. Nosotros, considerando varios, es muy largo quizás lo que tengo que responder, pero voy a tratar de ser lo más corto posible. Considerando la evolutividad de los pacientes que recibimos nosotros, son pacientes que vienen
con isquemia crítica, pero no con isquemia crítica con una lesión ulcerosa, con isquemia crítica con una gangrena de la mitad del pie, en esta situación ahora que todo tiene la culpa coronavirus, porque cualquier cosa que pasa es coronavirus, tiene la culpa, vienen muchísimo más avanzados, infectados, con gérmenes complejos, por ejemplo, por nombrar algo al paso y que no tiene nada que ver con su pregunta, pero en la mayoría de los pacientes uno debe considerar que tienen estafilococos en sus lesiones, aunque por supuesto están asociados a otras floras y sobre todo en los diabéticos, pero contrariamente a todo eso, la mayoría de nuestros pacientes tienen Escherichia coli. Entonces, eso me llama poderosamente la atención y a muchos les digo, ¿pero qué hacen realmente? Evidentemente se sabe claramente qué hacen. Van al baño, no protegen su lesión o su pie, pisan el baño está lleno de Escherichia coli. No hace falta que introduzcan el pie dentro del inodoro para que se puedan llegar a contaminar con Escherichia coli. De manera que hoy la flora que nosotros recibimos en estos pacientes, además de la isquemia crítica, es sumamente compleja. Eso por un lado. Por otro lado, los procedimientos que tenemos que hacer, todos sabemos que, y estoy concomitantemente con dos presentaciones, una hora me toca para México y tengo que hablar de angioplastías infrapatelares. A ver, uno debe asegurar por lo menos un vaso que llegue al pie. Eso dice las guías internacionales, las recomendaciones mundiales, de decir, bueno, por lo menos tiene que haber un vaso tibial que llegue al pie como para que ese paciente tenga asegurada su curación. ¿Qué beneficio tiene o no generar la mayor revascularización de arterias tibiales? Que el paciente cure más rápidamente la lesión. ¿Tiene menor índice de amputación el paciente que se le abren, dicho vulgarmente, más arterias que el que se le abre una sola arteria? Definitivamente no. La amputación va a ocurrir indefectiblemente en los pacientes que se le abre más de una arteria tibial o solo una sola arteria tibial. Pero, es de aquí que los pacientes que recibimos y en el estado que los recibimos, tan avanzado, con lesiones tróficas extensas, que hacemos salvataje de miembros, sumado a esto, que yo no sé si ustedes lo viven, pero estamos en el mismo país, tenemos una población de pacientes extremadamente añosa. En estas últimas, yo le diría 2 semanas, hemos tratado pacientes, yo traté una paciente de 93 años el viernes, concomitantemente acá donde estoy en este momento estaban tratando uno de 87 años. Antes de la de 93 años tratamos 2 de 87, hoy una de 80. Son todos pacientes añosos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y a qué voy? ¿Y a qué apunto con esto? La capacidad regenerativa de estos pacientes en cuanto a lesiones per se no es lo mismo que los pacientes menores de 75 años. Por ende, todo lo que uno pueda hacer en estos pacientes, en cuanto y en tanto no aumente la morbilidad y le podamos abrir más vasos para mejorar su lesión arterial y que rápidamente esa lesión cierre, mucho más beneficioso o mucho más beneficio le vamos a llevar al paciente. Y por otro lado, respondiendo a lo que usted me pregunta con respecto estrictamente a la doble antiagregación plaquetaria, nosotros no solamente hacemos doble antiagregación plaquetaria, sino que asociamos otros medicamentos que de alguna manera molecularmente facilitan, por ejemplo, la L-carnitina o la trimetacidina, que yo sé que lo utilizan muchos en enfermos coronarios terminales, no conozco puntualmente la indicación estricta en coronarios, pero nosotros todo eso lo asociamos. ¿Para qué? Para que el paciente, en cierta forma, no digo que vaya a aumentar mucho más la distancia de caminado, o vaya a mejorar mucho más la lesión, o vaya a tener una permeabilidad mayor en los pacientes que se angioplastían, pero lo que sí sabemos es que estos pacientes, mientras más los mejoremos, metabólicamente, molecularmente, nutricionalmente, y le podamos a algunos, no la mayoría, pero sí los que viven en el interior, increíblemente tienen más posibilidad de hacer ejercicios, no digo programados, supervisados, eso estamos hablando de Estados Unidos y Europa, pero por lo menos que pueden salir a caminar al aire libre, es mucho más beneficioso. Ahora, respondiendo estrictamente, y como conclusión a lo que usted me hace hincapié, doctora, nosotros no tenemos un mayor índice de complicaciones en la doble antiagregación plaquetaria asociado estrictamente, que es lo que más usamos junto al prasugrel, clopidogrel o ticagrelor, en la asociación con silostazol. Todo lo contrario.
hemos visto que los pacientes evolucionan mejor, hemos visto que en los controles con Doppler posteriores a los 6 y 12 meses tienen menos restenosis, y esos pacientes, por supuesto, que mejoran si tienen sus lesiones mucho más rápidamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Rosa, doctor Garelli, por la respuesta. El doctor Luis María Barico, cirujano vascular, también, no sé si está, puede habilitar el micrófono para que haga su comentario o pregunta, doctor. Buenas noches. Bueno, quisiera agradecer por las exposiciones al doctor Garelli, al doctor Filippini y al doctor De Rosa. Un poco la doctora me sacó la pregunta, quería preguntarle también, quizás un poco en la duración de esa doble terapia antiplaquetaria. ¿La seguirías cuánto tiempo, Guillermo? Mira, en forma ininterrumpida, porque después pasa como con los pacientes coronarios, ¿no? Que nadie le quiere poner papel al gato, Luis, y después lo... Sí, perdón, discúlpame, Luis, que te interrumpí. Perdón. La realidad es que no debe ser indefinidamente. Esto lo marcan todas las recomendaciones mundiales. No tiene que ser indefinido la antiagregación plaquetaria. Algunos dicen, bueno, primero 3 meses inhibidores de la fosfodiesterasa, prasugrel, clopidogrel, que ya el clopidogrel poco es en el mundo, ya no se utiliza, pero prasugrel o ticagrelor, 3 meses y después suspenderlo. Yo, en lo personal, o viendo nosotros el tipo de paciente que recibimos, que no es el mismo que el paciente americano o el paciente, menos aún que el paciente europeo, y viendo, digamos, el grado de complejidad que tiene nuestro paciente, yo trato de mantenérselo un tiempo más. Por lo menos, la doble antiagregación plaquetaria 6 meses, y si es posible, después continúo con simple antiagregación plaquetaria por 1 año. Los pacientes evolucionan mucho mejor, Luis. La realidad muestra eso. Y por lo menos hasta que cierre la lesión. Por lo menos hasta que el paciente tenga su lesión trófica. Digamos, el que tiene lesión trófica, que tenga su lesión trófica curada, el que tenga dolor de reposo, que eso creo que si nosotros lo revascularizamos, sí, estamos en isquemia crítica, lo revascularizamos, calma el dolor, quizás eso no debe recibir una terapia tan prolongada, pero la otra pregunta es el paciente claudicante, porque todos dicen, bueno, 3 meses, después retirarle el silostazol. No, yo no se lo retiro. Yo no se lo retiro. Bueno. Y si mal no escuché, a lo mejor interpreté mal, porque quiero responder eso. Creo que la doctora recién mencionó algo con respecto a que a lo mejor no... por favor, corríjanme si me equivoco. Que si las lesiones leves o moderadas en los pacientes claudicantes no deberían dejarse avanzar para que el paciente llegue a un estado evolutivo más severo. ¿Puede ser que haya escuchado eso o me equivoqué? María Rosa. ¿Y la doctora Aymar? María Rosa. Sí. Yo que no, dijo doctor, eso, pero vamos a ver que nos diga ella. No. Doctor... ¿Me equivoqué, María Rosa? No sé si se escucha. ¿Sí? Sí, se escucha. No, lo que yo pregunté y comenté es que sí. Los pacientes con lesiones severas, pero que tienen claudicación leve a moderada, sí. que hoy por hoy el tratamiento médico versus el tratamiento de revascularización percutánea con angioplastia no ha demostrado la angioplastia superioridad a largo plazo, pero sí comentar que muchas veces estos pacientes tenemos limitaciones en una óptima adherencia a los programas de rehabilitación, al tratamiento médico, están limitados, y yo sé, como intervencionista, que en muchos tipos de lesiones probablemente la seguridad y la eficacia de la angioplastia es muy alta y voy a mejorar la calidad de vida y le voy a propiciar, como cardióloga también, una mejor condición cardiovascular. Ese era el comentario, pero no para nada el tratamiento. Perfecto, no, lo entendí perfecto. María Rosa, perdón por la mala interpretación. Sí, era eso. ¿No se ofenden si los abandono? Pero antes que nos abandone, aprovechamos para hacerle preguntas del público. A los otros 2 expositores. Claro, le transmito al doctor Garelli la última pregunta
Doctor Eli, la última pregunta, que hay varias y por eso le resumo en una. Si no utiliza aspirina junto al prasugrel y al cilostazol después de la angioplastia. No. Doble integración plaquetaria. Cilostazol, prasugrel, cilostazol o ticagrelor. Perfecto. Bueno, lo desocupamos, doctor Garelli, si puede seguir con su actividad en la otra reunión. Muchísimas gracias por haber participado. No, gracias a ustedes. Un placer, doctor Filippini, a todos. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias a usted.